Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de historia. Soy la profe Carmen Sánchez Bueno y en este vídeo vamos a dar un repaso rápido al tema de segundo de la ESO, la formación del Imperio Español. Y vamos a ver los siglos XVI y XVII, donde van a reinar los Austria, una nueva dinastía que llegará de la mano de Juana la Loca, mal llamada Juana la Loca, con su marido Felipe de Habsburgo o Felipe de Austria. Lo primero que vamos a hacer es un poquito de memoria. Ya vimos el reinado de los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Isabel de Castilla era la heredera al trono de Castilla y Fernando a la corona de Aragón. Se casan en 1469 y 10 años más tarde ya están reinando los dos en sus respectivos reinos. Y hacíamos hincapié en que se trata de una unión dinástica, es decir, ambos reinos, ambas coronas, siguen manteniendo sus leyes, sus fueros, sus cortes, sus fronteras, aunque este mapa aquí vemos todavía está el reino de Granada, ya llega un momento en 1492 que también lo conquistan, pero siguen siendo como dos países diferentes, solamente que el rey de los dos, en el momento en que fallezcan los dos, será su heredero y será la misma persona. Entonces, en 1504 fallece Isabel. El trono de Castilla queda libre, el de Aragón no, porque Fernando está vivo. ¿Y quién lo heredará? Bueno, pues el hijo varón que habían tenido Juan ha muerto. Han tenido 5 hijos, la mayor, Isabel, también ha muerto y su heredero también ha muerto. Entonces, ¿a quién nos queda? Bueno, pues nos queda su tercera hija. Juana era la tercera hija de los reyes católicos y habían casado siempre por cuestiones diplomáticas y cuestiones políticas con Felipe el Hermoso. Sí, este bellezón que veis aquí le llaman el Hermoso. Bueno. ¿Quién era Felipe? Felipe de Habsburgo o de Austria. Era el hijo del emperador del Sacro Imperio Germánico Maximiliano, una de las familias más importantes germánicas. Y aparte tenía una gran herencia por parte de su madre, María de Borgoña. La duquesa de Borgoña, Flandes, el Franco Condado, todo eso era de ellos. Esta parejita feliz había estado en la parte de Bélgica viviendo, donde le habían mandado a la pobre Juana, hasta que se muere su madre y tiene que venir porque ella ha heredado. Recordad, ha heredado porque es la hija de Isabel. Pero Felipe aduce que su mujer tiene desequilibrio, que como es muy celoso y monta escenas, pues va a ser que está loca, y como su abuela, la madre de Isabel, ya ven, estaba un poquillo para allá, bueno, total, que se aprovecha y se hace nombrar rey como Felipe I y va a inaugurar la dinastía de los Habsburgo o de Austria en España. Hasta ese momento estaba la familia Trastamara, que es la de Isabel y Fernando, porque son familia, eran primos lejanos, y ahora van a reinar los Habsburgo o Austria, que van a ser los que realmente vayan a dar ese esplendor al imperio, una serie de carambolas, y a la corona española en los siglos XVI y XVII. Fernando se lleva bastante regular con su yerno, piensa que es un aprovechado, que está allí para aprovecharse del reino, de lo que llegue de América, pero es lo que hay. Aunque vamos a tener suerte, o desgracia para el pobre Felipe, porque en 1506 se muere Felipe. Y al morirse Felipe, dice Fernando, ¡qué bien! Ahora me quedo yo. Mi hija sigue estando loca, ¿vale? No hemos hablado nada, pero el que reina ahora soy yo. Pero Fernando también va a morir, porque todos tenemos que morir algún día, y lo va a hacer en 1516. Y la pobre Juana dice, bueno, ya por fin, ya me toca a mí, ahora yo, ¿no? Pues no, aquí llega su hijo desde Gante, el primogénito de Juana y Felipe el Hermoso, que va a ser Carlos. Y Carlos va a heredar a su abuelo en Aragón, pero su madre todavía está viva en Castilla. Bueno, y va a reinar como una especie de, en vez de triunvirato, ¿no? Porque serían 3, pero un virato, si existe la palabra, en conjunto con su madre, aunque su madre sigue encerrada y él la va a tener allí encerrada para que no le moleste. Y va a reinar como Carlos I de España y ya muy conocido mundialmente como Carlos V de Alemania.
Carlos va a heredar todo un imperio de sus abuelos. ¿Por qué? Porque de pronto, por carambola, le llegan de todos sitios. Bueno, pues resulta que su abuela materna, que es nuestra Isabel de Castilla, la corona de Castilla y las posesiones de América y de África, que eran de Castilla, no de Aragón. De su abuelo materno, Fernando el Católico, la corona de Aragón y las posesiones de Italia. Ya sabéis que hay zonas de Italia actualmente que han sido más tiempo corona española que de la propia Italia. De su abuelo paterno, que era el emperador del Sacro Imperio Germánico, los derechos sobre el trono imperial. No va a heredar directamente, va a comprar el título, lo van a elegir. Lo de comprar, sí lo compra, pero que lo eligen, ¿no? Lo de comprar fue así, disimuladamente. Pero ya digamos que una de las familias más importantes germánicas, que son los Habsburgo. Y por último, de su abuela paterna, está aquí mal escrito, María de Borgoña, Flandes, Luxemburgo, el Franco-Condado. El reinado de Carlos no va a ser nada fácil. Primero es un chico de 17 años más o menos, que nunca ha vivido en España, que no habla español y que de pronto se encuentra que todo el mundo está en contra de él, porque además tiene un hermano, Fernando, que ya después hablaremos un poquito de él, que resulta que sí ha nacido en España, sí ha sido criado en España y era el nieto favorito de Fernando el Católico. Y todo el mundo lo ve como diciendo, este tenía que ser nuestro rey y no este extranjero. Para más Inri, él se trae, como es normal porque ese extranjero no conoce a nadie, a todos sus consejeros flamencos, y no me refiero a que canten ole ole ni que den palmas, sino que son flamencos de Flandes. Y se trae a todo su séquito de allí y los pone en los principales cargos. ¿Por qué? Porque son de los que se fía. Entonces va a tener una serie de problemas internos. Primero, la rebelión de las comunidades en Castilla y la rebelión de las Germanías. Son dos movimientos que buscan es más autonomía frente al rey, un nuevo sistema de impuestos, lo típico que se pide. Pero las dos terminan siendo sofocadas y es muy famosa la batalla de Villalar, en la que terminan los comuneros, la rebelión de las comunidades, que por cierto es el 23 de abril, que coincide con la fiesta de Castilla y León, porque de allí eran la mayoría de los comuneros. Y problemas externos también tiene problemas con Francia. Tiene una realidad política por el acceso al trono imperial y ya de hace tiempo tienen, porque además Francia está rodeada por territorios de Carlos. Y el momento más importante es la batalla de Pavía, donde el rey francés Francisco I cae prisionero y lo tenemos prisionero aquí en España. Después hay una especie de acuerdo en el que se va el rey y vienen sus herederos, pero que tuvimos a un rey francés aquí y no somos capaces de traernos a Mbappé. Increíble. Problemas con los turcos estaban dominando el Mediterráneo y estaban amenazando también el Sacro Imperio, que es de él, es decir, llegan prácticamente hasta Austria, hasta Viena. Y problemas también con los protestantes alemanes, con los príncipes protestantes alemanes, y Carlos va a ser un defensor del catolicismo. Total, que pobre Carlos es que no da para más. Harto de soportar tantos problemas, en 1556 abdica, es decir, dimite, pero los reyes no dimiten, abdican. Ya ha muerto su madre, entonces él puede abdicar y puede dejar por fin, porque además está enfermo, tiene gota, que es el ácido úrico, y es un rey que además ha estado siempre moviéndose por todos lados. Prácticamente en España estuvo un poquísimo tiempo, él estuvo siempre viajando por todos sus dominios de Europa, evidentemente, no hablo de América. Entonces, el que se había casado con Isabel de Portugal, que era su prima, de la cual, por cierto, estaba muy enamorado y parece ser que nunca le puso los cuernos, cosa rara en estas clases sociales, él le deja su reino a su hijo Felipe. Pero lo que va a hacer es que va a dividir. Por un lado, a Felipe le deja lo que es la corona hispánica y sus herencias por parte de María de Borgoña, y a su hermano Fernando, ese Fernando que hemos dicho que era el favorito en Castilla y tal, le deja lo que es el imperio. Entonces las dos ramas de los Habsburgo van a estar gobernando en Europa. Los Habsburgo han estado gobernando en Austria hasta hasta la Primera Guerra Mundial. Los españoles ya sabemos que con Carlos II, como hemos visto al principio del vídeo, terminará. Y así empieza el reinado de Felipe II, Felipe II, que va a reinar entre 1556 y 1598. Pero, como ya hemos dicho, solamente con las coronas hispánicas, que son Castilla y Aragón, su posesión americana, italiana y la herencia de María de Borgoña. Y en 1580 se va a convertir en rey de Portugal. Portugal pierde a su rey sin descendencia, hay una guerra a ver quién se hace con el trono y él aduce sus derechos por parte de su madre, que es Isabel de Portugal. Y
gana la guerra y se convierte también en rey de Portugal, con lo cual también suma todas las posesiones que eran también de Portugal, es decir, Brasil. Quiero decir, Brasil, México, Chile, Argentina. Bueno, imaginad la Copa del Mundo de fútbol, la ganábamos todas. ¿Cuáles son los objetivos de Felipe, del reinado de Felipe? Bueno, conservar su patrimonio, todo este patrimonio que ha heredado, y defender el catolicismo frente al Islam, que son los turcos, los otomanos y los protestantes. Pero evidentemente es uno de los imperios más grandes porque si veis parte de África, después las Filipinas, en Asia, y eso dicen, es el dicho de en el imperio español nunca se ponía el sol, que es en el imperio de Felipe II. Y con ese pedazo de imperio no va a tener problemas, pues evidentemente tuvo problemas. Por un lado sigue la guerra con Francia, aunque va a firmar una paz, la paz de Cambresis en 1559, aunque al final de su reinado volverá otra vez la guerra con Francia. Se va a enfrentar a los turcos, eran una amenaza en el Mediterráneo y se forma la Liga Santa, que es una unión con el Papado, Venecia y España, y va a haber la gran victoria de la batalla de Lepanto en 1571. En esta batalla ya sabéis que Cervantes se quedó, no que perder el brazo, sino que se le quedó inútil, y de ahí lo del manco de Lepanto, y así todo escribió el Quijote, así que vosotros podéis aprender perfectamente un tema de historia. También tiene revuelta en los Países Bajos, es decir, lo que es Flandes, Luxemburgo, porque intentan independizarse. Y se forma una guerra que va a durar prácticamente 80 años y evidentemente va a costar dinero, muchísimo dinero. Y hay un enfrentamiento con Inglaterra. Se enfrentan por el dominio sobre todo del mar y por la rivalidad religiosa. Acordáis con los ingleses, desde Enrique VIII, son anglicanos. Ha habido un momento en que una de las hijas de Enrique VIII se ha casado, por cierto, con Felipe, que es María Tudor, pero se muere y le sucede su hermana Isabel, la famosa Isabel de Inglaterra, no la segunda, que es la que hemos conocido nosotros, sino una anterior, la primera. Y surge una gran enemistad entre ellos y Felipe II manda una gran armada, es decir, una flota, para derribar el dominio de Isabel. Se llama la Armada Invencible, que fue vencida primero porque se murió el almirante que lo iba a dirigir, después tuvieron una tormenta y al final aquello fue un desastre. En 1588, aunque hay que decir que ellos también, los ingleses también tuvieron una Armada Invencible que también fracasó, que solamente se cuenta lo que hemos fracasado nosotros, ellos también. Y todo esto que no hace más que gastar dinero, ¿a qué nos va a llevar? A la bancarrota, evidentemente. Así que el pobre Felipe va a estar desesperadísimo. Oh no, oh no. Y con la muerte de Felipe II en 1598 pasamos ya a lo que son los Austrias menores, llamados así porque son menos importantes, aunque realmente todavía tenía importancia España, sobre todo con Felipe III y Felipe IV, aunque Felipe IV ya empezamos un poco la decadencia del imperio. Y son Felipe III y van a reinar todos en el siglo XVII. Felipe III, el amigo, su hijo Felipe IV y por último el pobre Carlos II. Felipe III reinará de 1598 a 1621, Felipe IV de 1621 a 1665 y Carlos II de 1665 a 1700, donde ya morirá y terminará con la Casa de Austria o de Habsburgo. Felipe III es un rey muy diferente a su padre. Felipe II le encantaba dominarlo todo, llevar el control de todo, es decir, dicen que la gran burocracia que tenemos en España viene de Felipe II. En el Escorial, que es el palacio que le hace construir como el centro de todo el imperio, como capital de todo el imperio, es lo que lleva un registro de todo se tiene que dar por escrito, hay unos gran archivos maravillosos donde se contabiliza todo. Felipe III no, él quiere vivir la vida, cazar, pasar buen rato, ¿y qué hace? Deja el gobierno en manos de un valido. No un válido, sino un valido. ¿Qué es un valido? Bueno, pues un hombre de confianza del rey que gobierna en nombre del rey y solamente responde ante este, es prácticamente el rey. Es decir, tiene tanto poder como el rey. Es un hombre de confianza, es como un gran primer ministro o un gran presidente de gobierno, para que lo entendamos, ¿vale? Y Felipe III nombró válido a el duque de Lerma, entre otros.
¿Y cuál es la situación del país durante Felipe III? Bueno, pues la situación que se encuentra es sobre todo la situación económica, es desastrosa. ¿Por qué? Porque todas esas guerras que habían llevado a la bancarrota, eso habrá que pagarlo en un momento dado. Aunque nos estemos endeudando con banqueros, pero en algún momento habrá que pagar. ¿Qué hace el Felipe III y su marido? Bueno, pues lo primero que hacen es una política pacifista. Vamos a dejar de tener guerras porque no podemos pagarlas. Chicos, vamos a ser sensatos. Así que se llega a una paz con Inglaterra en 1604 y también una tregua de 12 años con las Provincias Unidas, que esto es la parte de Flandes, en 1609. ¿Pero mejora la economía? Señores, es España, no mejora la economía. ¿Por qué? Bueno, por un lado por los grandes gastos de la corte y por otro lado por un pequeño detallillo que tuvimos ahí, que es la expulsión de los moriscos. Estos musulmanes que habían hecho convertirse, que se habían quedado en España, bueno, pues en 1609 se les expulsa ya definitivamente. Había habido varias expulsiones y esta ya es la definitiva en 1609. Esto fue un desastre, primero humano, porque se expulsaron a unas 250.000 personas, que oye, es mano de obra, ¿eh? Y también un desastre económico porque ellos eran expertos agricultores y artesanos, con lo cual estos dos sectores de la economía se vieron muy afectados. Y llegamos al reinado de Felipe IV, el rey planeta, de 1621 a 1665. Felipe IV es un rey bastante importante, reina muchos años y está metido en todo el meollo de los embrollos de Europa. Y se dice, y es verdad, que en él empieza ya un poco la decadencia del imperio, que es cierto que durante un siglo prácticamente nadie nos había hecho sombra a los tercios españoles, pero eso es muy difícil de mantener y sobre todo con esas deudas y ese imperio tan inmenso que había que sostener. Y si a alguien le suena, Felipe IV es el rey que aparece en las Meninas de Velázquez, que estamos aquí está reflejado en el espejo. Está la infanta Margarita, que es la hija, y siempre se habla de que está reflejado en este espejo de aquí con su mujer. Ya sabéis que Las Meninas es uno de los cuadros más importantes del mundo, no solamente de España. Y podéis verlo ¿dónde? En el Prado, efectivamente. Pero es que Velázquez pues retrató muchísimas veces a Felipe. Aquí lo tenéis más jovencito, aquí lo tenéis también, fijaos, de caza. Aquí un poco más jovencito y así más austero, aquí un poquito con más boato y más lujo. Vamos, que Velázquez era el iPhone de la época, te hacía un selfie, un retrato en un segundo. Y bueno, vamos a ver con la situación del gobierno del reinado de Felipe IV. Bueno, él también va a tener un válido. Su padre tuvo más de uno que el duque de Lerma, pero es el más famoso de todos. Él, el más famoso de sus válidos, va a ser el conde duque de Olivares, que aquí lo tenéis, este mocetón que estaba encantado de conocerse y mandaba a todo el mundo. En política exterior, ¿qué vamos a tener? Bueno, se reanudan las guerras. Va a ser totalmente, el conde duque va a llevar digo el conde duque porque es el que llevaba realmente el gobierno, una política muy contraria a lo que se fue durante el tiempo de Felipe III. Y entramos en la guerra de los 30 años, 1618-1648, en la que, por ejemplo, habrá victorias también, pero va a ser una guerra costosa, como por ejemplo la victoria de Breda. Yo supongo que alguno habrá visto también las lanzas de Velázquez. La lanza de Velázquez es este pedazo cuadro, se llama la rendición de Breda, se llaman las lanzas por, evidentemente, estas lanzas de aquí. Y es uno de los cuadros más importantes de Velázquez. Ya os he dicho, el iPhone de la época, que tío, lo cogía todo el momento. Y en política interior que tenemos, bueno, una reforma fiscal. Es verdad que el conde duque intenta unificar los reinos españoles porque ve que eso es una locura de que cada uno tenga sus normas y su sistema fiscal y sus cortes. Entonces, una reforma fiscal en la que intenta que todos los territorios paguen más o menos igual. Después crea también la unión de armas. ¿Qué fue la unión de armas? Bueno, crear un ejército permanente pagado por todos los reinos, no solamente por Castilla, para tenerlo en las guerras europeas. Es que hasta ese momento la corona de Aragón no aportaba. Entonces él dice, no, es posible que tenemos que estar todos aquí a piñón para mantener nuestro prestigio en Europa. Y también hace una serie de medidas que van a llevar a un recorte de la autonomía de distintos territorios. ¿Para qué? Para reforzar la autoridad del rey. Evidentemente esto no va a gustar. Y se van a crear una serie de revueltas en Cataluña y en Portugal que conseguirá la independencia ya definitivamente en 1668 hasta hoy, que es un país completamente independiente.
Y en 1648 se firma la Paz de Westfalia, que va a poner fin a esta guerra de los 30 años, acordad 1618-1648, en la que ya va a quedar reflejado el fin de la hegemonía española y el inicio del dominio francés. Y por último llegamos al reinado de Carlos II, el hijo de Felipe IV, uno de sus muchos hijos, pero el único que le sobrevive. Habíamos tenido a Baltasar Carlos, que iba a ser el gran heredero, pero se muere muy joven, con 17 años, creo recordado, 16. Y al final este chico, que es hijo de la sobrina de Felipe, y bueno, los Austrias de España y los Austrias de Austria, del Imperio, habían estado casándose unos con otros prácticamente estos 2 siglos. ¿Qué ocurre? No pasa nada si tú te casas con un primo, pero si tú te vas casando con familiares y hay algún gen que lleva alguna deformidad, alguna enfermedad asociada, puede ser recesivo, pero si tú empiezas a duplicar llega un momento que ese gen se convierte en dominante. Y al final el pobre Carlos tenía problemas de salud, tenía problemas de esterilidad, como veis también era una belleza, y tener en cuenta que los cuadros en esta época están idealizados, y no tiene descendencia. Y aunque su reinado no fue tan desastroso como cabía esperar, ha tenido muy mala fama estos últimos años, pero en investigaciones recientes se ha visto que realmente era un reinado donde se consiguió sanear la economía, digamos que los ministros o los secretarios de Estado que tenía Carlos hicieron muy bien su trabajo. Pero el problema es cuando muere Carlos en 1700, muere en noviembre de 1700, y muere sin sucesión a pesar de haberse casado 2 veces, porque ya hemos dicho que tenía problemas de esterilidad, y se va a abocar al país a una guerra, tanto europea como civil, por la sucesión. Pero esto, amigos, lo veremos ya en cuarto de la ESO, porque es el primer tema de cuarto de la ESO, así que os queda solamente un curso, el curso que viene, y el siguiente ya empezamos, y no os lo perdáis, que es un súper interesante, así que llegar todos a cuarto, que estoy deseando explicaros la guerra de sucesión. Muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí, sois únicos porque sabéis que poca gente llega al final de un vídeo en YouTube, y en el próximo más y mejor.